Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez Cuadros del curso de literatura. Hoy día vamos a ver la clase final de repaso de este ciclo ordinario virtual 2018-2. Estamos en la semana 19. Bien, vamos con esta primera pregunta correspondiente al repaso. Tenemos fragmentos del poema El año lírico de Rubén Darío. Y la pregunta es, ¿qué figuras literarias respectivamente encontramos? Se entiende que al hablar de respectivamente, estaríamos hablando de el orden en que aparece. Vamos a revisar. No quiero el vino de Naxos, ni el ánfora de ambas bellas, ni la copa donde Cipria al gallardo Adonis ruega. Quiero beber del amor solo en tu boca bermeja. Oh, amada mía, ese es el dulce tiempo de la primavera. Bien, tenemos una anáfora bastante notoria al repetir la palabra ni en el verso 2 y 3. También encontramos una metáfora y también encontramos epíteto. Acá está el epíteto, boca bermeja, porque la boca normalmente es de color rojo, la boca es de ese tono de... El gallardo Adonis, y también quiero beber del amor. Bueno, uno no bebe del amor, uno bebe un líquido. Beber del amor quiere ser una metáfora de besar a la persona amada. Así que tenemos anáfora, metáfora y también un epíteto. La respuesta sería la A. Bien, tenemos ahora un fragmento de la Odisea de Homero. Tal le dije, cogiólo y bebió con deleite salvaje todo el dulce licor, y pidióme sin pausa otro cuenco. Dame más, no escatimes, y sepa yo al punto tu nombre, te he de hacer un regalo de huésped que habrá de alegrarte. Preguntaste, Cíclope, cuál era mi nombre glorioso, y a decírtelo voy, tú dame el regalo ofrecido. Mi nombre es ninguno, a ninguno me lo he de comer al postrero de todos, a los otros primero. Hete aquí mi regalo de huésped. Bien, en otras versiones no dicen ninguno. En otra versión, Odiseo dice nadie. Mi nombre es nadie. Esta es la manera como Odiseo engaña al Cíclope. El encuentro de semidioses, el bárbaro y el sabio. Bueno, Odiseo no es un semidios. La preponderancia de la astucia humana, por supuesto, el Cíclope no es tan astuto como Odiseo. La hospitalidad hacia el visitante extranjero, bueno, no hay mucha hospitalidad en comerte a tus visitantes. El estado de salvajismo del monstruoso, aquí perdón el error, del monstruoso hijo, debería decir, hijo de Poseidón. Eso sí hay. La respuesta es la E. Recuerden que Cíclope Polifemo era hijo de Poseidón. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Edipo asesina a su padre Layo en una disputa por el trono de Tebas. Bueno, todos se acuerdan que Edipo mató a su padre Layo, pero no todos se acuerdan que eso no ocurre en la tragedia, sino que es un hecho que ocurre muchos años antes, no ocurre durante el transcurso de los hechos, que son en una tarde. La tragedia de Edipo Rey respeta las tres unidades del teatro clásico. La unidad de tiempo, todo ocurre en un solo día, una tarde en este caso. La unidad de lugar, todo ocurre en el frontis del palacio de Tebas esa tarde. Y todo ocurre alrededor de una acción principal, que es, en este caso se descubre quién mató a Layo, había sido el propio Edipo. Entonces, si tomamos en cuenta estas tres unidades,
vamos a colegir que Edipo no mata a su padre durante la tragedia, en el transcurso de la tragedia, sino que es algo del pasado. No corresponde al tiempo en que se representa, ni tampoco al lugar, porque eso ocurre en el cruce de 3 caminos, cerca de la puerta de Tebas. Además, no mató a Layo por una disputa por el trono de Tebas. Edipo lo mató por un malentendido, un hecho violento, en el que Edipo se salió de control por una falta de respeto. Así que es falso esto. Edipo mata a la esfinge en la plaza pública y se convierte en el nuevo rey. Bueno, Edipo no mata a la esfinge, para empezar. La esfinge se suicida porque fue derrotada por Edipo. La esfinge también se encuentra con Edipo a las afueras de Tebas, en la entrada. Y por último, eso no ocurre tampoco en la tragedia de Edipo Rey, eso ocurre mucho antes, poco después de que Edipo mata a Layo, sin saber que es Layo, vence a la esfinge y se convierte en el rey, eso sí, pero no ocurre en la obra y tampoco en la plaza pública. Eso ocurre muchos años antes. Bien, el mensajero de Corinto inicia la serie de datos que develarán el origen de Edipo. Claro, el mensajero le indica que es adoptado y le dice que él recibió un niño de un pastor en el pasado, un pastor de Tebas, y que ese niño es Edipo. Así que el testimonio de este pastor es muy importante para el inicio, porque de ahí llaman al pastor y el pastor de Layo le da la información final a Edipo. Cuando Tiresias le revela a Edipo su culpabilidad, este le agradece conmovido. No. Edipo reacciona mal ante las noticias de Tiresias y lo expulsa de su presencia. La respuesta es la C cerbatana, la C. Bien, vamos con la Divina Comedia, un fragmento de la Divina Comedia. Era el tercer recinto, el de la lluvia eterna, maldecida, fría y densa. De regla y calidad no cambia nunca. Grueso granizo y agua sucia y nieve descienden por el aire tenebroso, hiede la tierra cuando esto recibe. Cerbero, fiera monstruosa y cruel, caninamente ladra con 3 fauces sobre la gente que aquí es sumergida. Rojos los ojos, la barba unta y negra, y ancho su vientre y uñosas sus manos, clava las almas, desgarra y desuella. Aquí vemos los tercetos que componen la Divina Comedia. De esta manera encontramos la métrica, trata de reproducir en lo posible el original. Lamentablemente no está siguiendo bien el esquema de la rima, ¿no? Se pierde eso un poco en la traducción al castellano. Bien, a partir de ese fragmento de Divina Comedia, a nivel de la característica formal, destaca el empleo. Bueno, vamos a mencionar aquí que lo formal implica cómo está creada la obra, en qué tipo de verso, por ejemplo. Simbología numérica, bueno, el número 3 aparece, pero la simbología no es algo estructural del todo. La lira no. Verso en decasílabo sí. El lenguaje poético también. Escritura alegórica de alguna manera. A nivel de contenido, este círculo infernal se halla, a ver, si está el cancerbero y está lloviendo granizo y agua sucia y nieve, estamos en el círculo donde son castigados los glotones, es decir, los pecadores de gula. Ellos son castigados con la lluvia y la nieve y ellos están boca abajo comiendo el barro, llorando, sin poder cambiar de posición y su estómago está hinchado de tanto comer. Y el cancerbero, este perro de 3 fauces, 3 cabezas, los tortura haciendo trizas su cuerpo con sus garras y colmillos. Así que la respuesta es la C. 4C. Bien, vamos ahora con la pregunta número 5. Mercucio, gran rey de los gatos, tan solo perderle respeto a una de tus 7 vidas y, según como me trates desde ahora, zurrar a las otras 6. ¿Quieres sacar ya de cuajo tu espada? Deprisa, o la mía te hará echar el cuajo. Tebaldo, desenvaina, dispuesto.
Noble Mercucio, envaina esa espada, dice Romeo. Mercucio, venga, a ver tu pasata. Luchan. Romeo. Benvolio, desenvaina y abate esas espadas. Señores, por Dios, evitad este oprobio. Tebaldo, Mercucio, el príncipe ha prohibido expresamente pelear en las calles de Verona. Basta, Tebaldo, Mercucio. Tebaldo hiere a Mercucio bajo el brazo de Romeo y huye con los suyos. A partir de este fragmento de la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare, señala la alternativa que contiene el enunciado correcto. La disputa entre las dos familias que asola la ciudad de Verona. Bueno, ese es el tema tratado, mencionado, está bien, aunque precisamente Mercucio no es un Montesco, sino un amigo de Romeo que sí es Montesco. Los jóvenes entran en la lucha por el amor de Julieta, no porque Tebaldo es primo de Julieta. Romeo retiene a Tebaldo, pues éste ha salido a defenderlo. No, retiene a Mercucio, no a Tebaldo. Romeo primero se había negado a pelear con Tebaldo. Los Montesco han sido descubiertos en la casa de los Capuleto, tampoco. Eso ocurre a Romeo Montesco y a su primo Benvolio, los ven en la casa Montesco, reconocen a Romeo, en la casa Capuleto, perdón, pero eso no ocurre en esta escena. El joven Montesco pugna por el ver el cadáver de su amada Julieta, tampoco. Eso ocurre mucho después y Julieta en realidad no está muerta, él piensa que es un cadáver. Así que se refiere a la lucha de las familias, ¿no es cierto?, en este fragmento. La A es la respuesta. Bien, la pregunta 6, tenemos que tomar en cuenta el argumento de la novela Las cuitas del joven Werther de Goethe. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Al saberse víctima de una pasión prohibida, Werther decide escribir su triste historia para conmover a Carlota. Bueno, eso no se hace, pues Werther no lo escribe, ¿no? Lo escriben después, según indican al inicio de la novela, y no es para conmover a Carlota, no es para que la gente conozca la historia de Werther, que se escribe la historia. Retar a duelo a Alberto, esposo de su amada Carlota, tampoco. Alberto nunca le hará ningún daño porque lo respeta mucho, a pesar de que no lo soporta. Acabar con su vida en víspera de Nochebuena. Bueno, exactamente eso es lo que hace, ¿no? De un pistoletazo. Viajar por el mundo, es un consejo que le dan, viajar, ¿no? Pero él no lo va a cumplir. Terminar la relación adúltera que mantenía. No llegan a tener relación adúltera. Si la respuesta es la C. Vamos con la 7. Fyodor Dostoyevsky es considerado el verdadero iniciador de la novela psicológica debido a que su producción literaria propone desarrollar un constante cuestionamiento del concepto de solidaridad, ¿no? El retrato de diversos conflictos éticos del mismo autor. Sí hace conflictos éticos que tiene el autor, pero no por eso es novela psicológica. La novela psicológica es por el detallado, profundo análisis de los personajes a nivel psicológico, y eso confunde la E. El enfoque romántico, religiosidad atormentada, también corresponde a Dostoyevsky la C, pero no aparece eso como explicación de novela psicológica, sino la E. Profundo análisis de la subjetividad de sus personajes. Así que la E es la clave. Vamos con la pregunta 8. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta con respecto a la autoría del poema de Miosit. Sobre la autoría, Ramón Menéndez Pidal ha indicado que fueron dos juglares los que sucesivamente crearon en la obra. El primero, el de San Esteban de Gormaz, que es un pueblo castellano, había creado la base y luego otro juglar la habría complementado con ciertos episodios. Este otro juglar le llaman el juglar de Medinaceli. Esta es la propuesta que tiene Ramón Menéndez Pidal. Ambos juglares serían del siglo XII y luego en ese siglo alguien mandaría a escribirlo, pasarlo escrito, y luego se copiaría en 1307 por mano de Perabat, que sería un copista de algún convento o algún monasterio, medieval. Veamos las claves a ver cuál sería. Una versión se indica al español Menéndez Pidal como autor. No, Menéndez Pidal fue un gran investigador del Cid, no un posible autor. Existen datos sobre una autoría tripartita, la de tres juglares. Sobre dos juglares hay.
que lo hacen sucesivamente, no al mismo tiempo. Perabat, copista del manuscrito, ¿es por ello autor de la obra? No, un copista solo copia un manuscrito, nada más. Un juglar es San Esteban de Gormaz, sería el autor más antiguo. Sí, efectivamente es lo que propone Ramón Menéndez. En 1110, un trovador de Medina Celi habría compuesto la versión. Sí, era de Medina Celi el personaje, pero no era trovador, era juglar. Entonces, ahí falla ese también. Sí, hacia 1110, o sea, en la primera época del siglo XII, pero era un juglar, no un trovador. Así que la respuesta es la D. Vamos con la 9. En el tópico renacentista denominado lugar ameno, o locus amoenus, el paisaje se presenta como un lugar de fuerzas bárbaras y agresivas. No. Contribuyendo a la armonía de todo el universo. Bueno, sí, un poco. Armónico, lleno de sobriedad y moderación, por supuesto. Aludiendo a la vida sosegada de los pastores. Eso se da en el Beatus Ile, ¿no? Hay una alusión ahí a la vida en la naturaleza, pero no una descripción de la naturaleza en sí. En afinidad con el trajín de la vida cotidiana, no necesariamente, porque el trajín de la vida cotidiana se ve en la ciudad, en cambio en el campo la vida es relajada. Se podría ser la B o la C. El paisaje se presenta armónico. Esto es muy importante, ¿no? Hay una armonía, hay una belleza, hay sobriedad y moderación. En cambio, contribuir con la armonía del universo, esto más corresponde al tema del amor, ya que mientras haya un amor correspondido, la armonía del universo continuará. En cambio, la naturaleza refleja la armonía del universo, no contribuye a ella. Así que la respuesta es la C. Bien, joven, vamos con la pregunta número 10. En la novela La vida de Lazarillo de Tormes, los hechos narrados en el primer tratado muestran cómo el personaje principal, vamos a ver, va atravesando caminos desde Toledo hasta Salamanca. Bueno, en el primer tratado, Lázaro simplemente está va de un pueblito de niño, lo llevan de una zona rural de Salamanca a la ciudad, y luego con el ciego empieza a discurrir los caminos y llega a Toledo o cerca a Toledo con él, pero no al revés, es decir, no va de Toledo a Salamanca, sino sería de Salamanca hacia Toledo, al revés. ¿Está bien? En Toledo ya conoce, trabaja cerca a Toledo trabaja con este clérigo avaro, y luego cuando ya pierde ese amo, el tercer tratado ya está en Toledo con el escudero, ¿no? A ver, va atravesando diversos estratos sociales con sus amos. Bueno, en el primer tratado solo tiene un amo, así que no va. Penurias y sufrimiento junto al escudero. Eso ocurre en el tercer tratado. Momentos de gran religiosidad y devoción. Bueno, en esta obra no se ve mucho eso. Por un proceso pervertido en su educación. Eso sí, de hecho, ¿no? Primero el ciego le enseña, tiene que engañar a los demás, y luego el escudero le enseña la falsa honra, la honra aparente. Así que sí, pasa por un proceso pervertido en su educación. 10 la E. En la pregunta 11, déjese de eso, señor, dijo Sancho. Viva la gallina, aunque con su pepita, que hoy por ti y mañana por mí, y en estas cosas de encuentros y porrazos no hay tomarles tiento alguno, pues el que hoy se cae puede levantarse mañana, y si no es que se quiere estar en la cama, quiero decir que se deje desmayar, sin cobrar nuevos bríos para nuevas pendencias, y levántese, vuestra merced, ahora para recibir a don Gregorio, que me parece que anda la gente alborotada, y ya debe estar en casa. De acuerdo al fragmento anterior del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, se puede deducir que Sancho recurre al estilo cervantino para expresarse en forma locuaz. Bueno, Sancho no usa el estilo cervantino. El estilo cervantino es la conjunción del lenguaje señorial de Don Quijote, lenguaje educado, ¿está bien? El lenguaje coloquial de Sancho,
que es una persona sin estudios, y del lenguaje del narrador, que es un lenguaje estándar. Eso es el estilo cervantino. Así que eso no aparece ahí. Se puede deducir que los personajes populares como Sancho emplean un lenguaje coloquial. Se nota, ¿verdad? Viva la gallina, aunque estén con su pepita, y no hay tomarles tinta alguno, pues el que hoy cae puede levantarse mañana, y si no es que se quiere estar en la cama, quiere decir que se deje desmayar sin cobrar nuevos brillos para nuevas pendencias. O sea que estamos hablando aquí de una manera coloquial. Los escuderos e hidalgos utilizan dichos y refranes en sus parlamentos. No, los escuderos e hidalgos son gente educada que no hace eso. La sabiduría popular de Sancho aflora a través de un lenguaje señorial, tampoco. El pragmatismo del personaje es producto del proceso de quijotización, tampoco. Eso no ocurre aquí, ¿no? El proceso de quijotización que sufre Sancho es más bien, hace que él sea una persona soñadora. Así que la respuesta es B. Bien, vamos ahora con la pregunta 12. Este es un fragmento de Monsieur Pérez, el organista, de Becker. Comenzó la misa y prosiguió sin que ocurriese nada notable hasta que llegó la consagración. En aquel momento sonó el órgano, y al mismo tiempo que el órgano un grito de la hija de Monsieur Pérez. La superiora, las monjas y algunos de los fieles corrieron a la tribuna. Miradle, decía la joven, fijando sus desencajados ojos en el banquillo, de donde se había levantado asombrada para agarrarse con sus manos convulsas al barandal de la tribuna. Todo el mundo fijó sus miradas en aquel punto. El órgano estaba solo, y no obstante el órgano seguía sonando como solo los arcángeles podían imitarlo en sus raptos de místico alborozo. De acuerdo al fragmento anterior de la leyenda titulada Monsieur Pérez el organista, de Becker, marca la alternativa que contiene el enunciado correcto. Recordemos que Becker es un autor del romanticismo, no olvidemos eso. Los sucesos misteriosos se fundamentan en el quiebre de una norma. No necesariamente. ¿Qué norma se puede quebrar al hecho de que un piano empiece a sonar solo? El autor propone entablar un vínculo entre lo legendario y lo sagrado. Podría ser. Eso no es típico de la narrativa de leyendas de Becker, pero es una posibilidad, lo legendario, aunque lo legendario es más que todo asociado con la Edad Media, ¿no es cierto? Y en este fragmento no nos consta que sea la Edad Media la que se está ambientando. Además, lo sagrado solamente sería vinculado con el hecho de que estén en misa, nada más. El castigo para la hija de Monsieur Pérez es producto de una transgresión. Bueno, ¿qué transgresión hay aquí? ¿No? O sea, no nos queda claro eso. Los hechos de orden sobrenatural caracterizan a esta leyenda de Becker. Claro, las leyendas son narraciones exóticas donde ocurren hechos sobrenaturales, y eso es algo característico de las leyendas de Becker. Bien, sobre la opción E, en el relato dice se mezcla el bien y el mal como expresión de lo grotesco. Eso no aparece en este fragmento, que haya una mezcla de bien y el mal. Aparte de lo grotesco, en las leyendas de Becker aparece la mezcla entre la belleza de una mujer y lo demoníaco, y eso no se ve tampoco, así que la D es la clave. Bien, vamos con la pregunta número 13. Es parte del poema Mirador de Gerardo Diego, autor destacado de la generación del 27, generación que fue influenciada por el vanguardismo. Leamos los versos y marquemos luego las afirmaciones correctas sobre la estética vanguardista que debemos hallar en estos versos de Gerardo Diego. Es algo irremediable cortar con las tijeras estas calles. Las cartas nacidas de mi regazo aprenden a volar algo mejor, y a un peregrino arrepentido se le ha visto bajar en ascensor. En el bazar, las banderas renuevan el aire y el caballo de copas lleva el paseo mejor que un militar. Y tú, manso tranvía, gusano de mis lágrimas, que hilas mi llanto en tus entrañas. Bien, veamos, destaca por su afán de originalidad e innovación. Por supuesto,
manso tranvía. El tranvía es un objeto nuevo, un medio de transporte. Por ejemplo, hablan del ascensor, que es un término nuevo, ya que es un aparato nuevo de estos tiempos. Hay innovación aquí. Predomina el uso de la metáfora y el hiperbatón. Bueno, hiperbatón no se nota, así que no va. Emplea la escritura onírica para la creación de imágenes. Recuerden que la escritura onírica está vinculada con el surrealismo, y es escribir como si estuviéramos en un sueño con imágenes aparentemente inconexas. Y sí, que tiene que ver un peregrino con volar, cortar las tijeras, con tijeras las calles, el caballo de copas, que tiene que ver eso con un tranvía, un gusano de mis lágrimas. O sea que estamos hablando de imágenes aparentemente sin sentido, como si fuera un sueño. Eso sí va. El juego de palabras se basa en la experimentación verbal. Bueno, acá no hay juego de palabras, ¿no? No se nota, simplemente son imágenes sueltas de influencia surrealista. Así que la respuesta va a ser la 13A. Bien, entonces continuamos con la pregunta 14. Tenemos aquí una pregunta sobre la tragedia de Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Debemos marcar el enunciado que completa correctamente. En las postrimerías del segundo acto, recordemos que Bodas de Sangre consta de 3, Leonardo y la novia huyen de la celebración. Esto es para entrar al tercer acto, que es pues el desenlace, ¿no? Esto motiva a que el padre de la novia, en venganza, incite al novio a emplear el cuchillo. No, la que incita es la madre del novio, que le dice nuestro apellido está siendo pisoteado, hijo, anda y pelea con tu cuchillo. Aunque te parezca extraño escuchar eso, porque tú sabes que la mamá está fanatizada con el miedo al cuchillo, pero en esta parte sí, manda a su hijo a pelear por su honor. La madre del novio y el padre de la novia increpan al novio su cobardía. No, eso no pasa. El novio busca incansablemente a los fugitivos para limpiar su honor. Eso es lo que vemos y se da en una pelea a muerte en el acto tercero. La mujer de Leonardo y el novio inciden en la persecución. No, la mujer de Leonardo no persigue a nadie. La mendiga los esconde ambos en la parte más oscura del bosque. La mendiga es una alegoría de la muerte. Ella habla mientras huyen, pero no los esconde. Ellos llegan a una cabaña en el bosque y ellos se refugian allí. Así que la C es la clave. En la pregunta 15. Durante el desarrollo del modernismo hispanoamericano, los cambios socioeconómicos y los procesos de modernización afectaron la situación social del artista, por lo que éste adoptó un interés por el gusto vulgar, lo que se manifestó en sus obras. No. ¿Tuvo que competir en el mercado artístico gracias al apoyo de los mecenas? Tampoco, los mecenas dejan apoyar al artista. ¿Se dedicó al periodismo y al ejercicio de las leyes en el afán de sobrevivir? Bueno, al periodismo, a la diplomacia y a la docencia, no tanto al ejercicio de las leyes. Eso del letrado, como el que es abogado, periodista, escritor, poeta, todo eso se ve en el siglo XVIII y en el siglo XIX, el mil oficios de las letras, ¿no? En cambio, el modernismo, que aparece al final del siglo XIX, inicio del XX, más bien empieza a ver la especialización. Y el literato trabaja más como docente, como periodista o como diplomático. Difícilmente como abogado, porque eso es un área que tiene una especialidad. ¿Decidió aislarse y procuró marginar de su entorno a la sociedad capitalista? No, decidió procurar dar a entender a las masas que el arte es algo maravilloso, que es algo que debe ser respetado. Se encerró en lo bello y consideró que su labor era una actividad especializada y lo demostró. Eso sí es verdad. 15 entonces es la E. ¿Cómo logran los escritores de la nueva narrativa hispanoamericana presentar el relato desde varias perspectivas? Bien, el narrador múltiple es la opción que tienen. Entonces hay en una historia diversos narradores.
El narrador 1 puede ser un personaje de la historia, el narrador 2 puede ser un testigo de los hechos, el narrador 3 puede ser alguien que está escribiendo sobre ese tema y cada uno cuenta la historia. De esa manera se puede intentar el narrador múltiple, ¿está bien? Y de eso podemos ver varias perspectivas de una misma historia. Un ejemplo es Los cachorros de Mario Vargas Llosa, es un relato que usa el narrador múltiple, o el cuento de Julio Cortázar, La señorita Cora, es otro ejemplo del narrador múltiple. Sí, entonces en la 16 estamos marcando la A. ¿Por qué no la B? Porque el montaje cinematográfico implica la ruptura del orden lógico cronológico, no necesariamente las diversas perspectivas. La experimentación lingüística nos permite explorar las posibilidades del idioma, pero no nos da varias perspectivas. La capacidad del lenguaje igual, ¿no? Igual que la C. Y la E, incorporando a la narración estampas costumbristas, no tiene nada que ver con la variedad de perspectivas. Es la A, la clave en la 16. Vamos con la 17. El reino de este mundo es una de las novelas emblemáticas de lo real maravilloso. Justamente en el prólogo de esta novela, Alejo Carpentier es quien propone su teoría de lo real maravilloso. Los personajes mágicos, Tinoel y Macandal, muestran otra visión. Recuerden que Macandal es el líder inicial de una rebelión con veneno en la que quieren matar a los blancos, a espantarlos, haciendo pensar que es brujería cuando es veneno. Y Tinoel es el líder de la parte final cuando tratan de liberarse, pero finalmente siguen esclavizados constantemente por diversos amos. Entonces, a ver, otra visión de la primera República Negra, no hay una República Negra, ¿no? Llega a haber un rey Christopher, pero eso no es república. Aceptación de la esclavitud, ellos procuran liberarse de ella. Historia colonial española, no, esto en Haití transcurre como la historia colonial francesa. La rebelión negra en Haití, sí, ellos nos muestran otra visión de la rebelión negra en Haití. La alienación de los mulatos, eso ocurre al final y con los mulatos republicanos. Ellos, Tinoel y Macandal, nos dan otra visión de la rebelión negra en Haití. Vamos con la 18. Entramos en literatura peruana, que es uno de los puntos fuertes del examen general de admisión. La intención de la primera parte de la crónica Comentarios Reales de los Incas, del Inca Garcilaso, es defender las creencias y costumbres de la era pre-inca. No, porque para Garcilaso, en su versión, a partir del mundo inca se da toda la civilización andina. Antes no había nada, literalmente, en las palabras de Garcilaso, que tú sabes que no son verdad. Al menos en esa parte. Rectificar la información proporcionada por otros cronistas. Eso sí, constantemente, sobre todo cronistas españoles. En cambio, a un cronista mestizo como Blas Valera, sí lo sigue y lo cita. Determinar la inocencia de su padre acusado de traición. Eso ocurre en la segunda parte, ¿no? En la historia general del Perú. Demostrar su dominio del aymara, su lengua materna es el quechua. Acusar a Huáscar por las crueldades cometidas anteriormente. Esto él acusa a Atahualpa, no a Huáscar. La respuesta es la B. Aparte que la última, la E, corresponde ya a la segunda parte porque ahí nos narra la lucha entre Atahualpa y Hualpa, no corresponde a la primera. Y también que fue Atahualpa el cruel, no Huáscar en su versión. Vamos con la 19. Mariano Melgar. Recuerden que Mariano Melgar es un autor de la época de la emancipación, un autor neoclásico que a pesar de su formación erudita llegó a convertirse en uno de los precursores del romanticismo al llegar a cultivar el yarabí, una forma lírica mestiza, sentimental, donde se mezcla la poesía popular andina, porque es de origen quechua el jarawi y el yarabí es popular, con la poesía culta que él domina según un yarabí mestizo, un yarabí melgariano, que significa la evolución del yarabí. Bien, la 19. ¿Los yarabíes de Melgar pertenecen al momento romanticismo peruano? No, porque el romanticismo peruano aparece a mediados del siglo XIX, muchas décadas después de los yarabíes de Melgar. Melgar es un precursor, no es un romántico aún. Las fábulas de Melgar escritas en verso muestran su compromiso religioso. No, las fábulas de Melgar escritas en verso muestran su compromiso político.
Melgar tradujo algunas obras de escritores clásicos como Homero y Esquilo. No, él tradujo parte de una obra de Virgilio y un libro de Ovidio, no de Homero y Esquilo. Él tradujo del latín, no del griego. En sus odas y fábulas el autor evoca constantemente la imagen de Silvia. No, él evoca la imagen de Silvia en otros poemas, como la carta a Silvia o el soneto a Silvia, pero no en sus odas y fábulas. El Yarabí melgariano recogió la temática de los antiguos jarauis quechuas. Eso es verdad, es la clave. Vamos con la pregunta 20. Vamos con esta relación de verdad o falsedad sobre ñacatita, sobre el argumento de ñacatita. Primero, don Jesús considera a don Alejo un buen partido para su hija. Eso es falso. Don Jesús desconfía de Alejo y lo ve como un don nadie, como un cabeza hueca, sospechoso encima. Manuel es una persona joven, es una persona honesta y de nobles sentimientos. Sí, lo es. Jesús, por ejemplo, lo considera tal y se muestra así cuando los diálogos con su enamorada secreta, que es Juliana. Él es un chico, parece muy tranquilo, más bien Juliana es quien le inquieta a que se escapen juntos porque ella no quiere estar con Alejo y su mamá le está obligando. ¿Ñacatita apoya sinceramente el amor secreto de Juliana y Manuel? No. Ella apoya o dice que va a apoyar cuando ella es la que está promoviendo a Alejo en la casa de don Jesús, lavándole la cabeza, lavándole el cerebro a Rufina para que piense que Alejo es un gran partido, y luego se le acerca hipócritamente a Manuel y le promete ayudarle. Así que el apoyo no es sincero, es un apoyo interesado y más bien hipócrita, porque al final Manuel le da una propina a ñacatita. Eso que Manuel es pobre. Juan es un joven ambicioso que busca aprovecharse de Juliana. El que busca aprovecharse es Alejo. Juan es un amigo de Jesús que de casualidad descubre que Alejo es casado al traerle una carta de Cusco, de su esposa. Así que la 20 es la C, la clave. Vamos con la pregunta 21. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. El elemento que contribuye a crear el efecto de verosimilitud de la narración, referida a tradiciones peruanas, es, y esto lo vemos, es muy fácil, la digresión histórica con datos precisos. Es algo que se mencionó bastante en clase y ustedes deben recordarlo muy bien. Los demás elementos sí aparecen en la obra de tradiciones peruanas, pero el elemento específico que contribuye a crear el efecto de verosimilitud es ese datito histórico en el que nos hace creer Palma que toda la historia es verdad, en la digresión histórica. Eso sí corresponde a esto. El resto sí corresponde a tradición, pero no a lo que está pidiéndonos el enunciado. Vamos ahora con el enemigo de Palma. Estoy hablando de Manuel González Prada. Enemigo declarado políticamente, públicamente, no estoy hablando de manera figurada. Tenemos un fragmento de discurso en el Politeama. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. A partir del fragmento citado al discurso en el Politeama de Manuel González Prada, es posible inferir que el autor, es decir, González Prada, critica las anomalías y problemas de la sociedad peruana. Por supuesto, critica la corrupción, critica el mal manejo de fondos, critica la falta de planificación nacional. Propone la reivindicación social y educación del indígena, no se menciona eso aquí. Enjuicia la inacción e indolencia de la nueva generación, no. La nueva generación debe solucionar esos problemas, más bien. Pero tampoco lo hace, ¿no? O sea, es tácito eso y tampoco aparece aquí. Es tácito lo contrario, me refiero en la C, y tampoco aparece el tema ahí en este fragmento. Cuestiona los moldes literarios heredados de la época colonial. Eso se hace en otro momento, pero en este fragmento no. Lamenta la falta de espíritu patriótico en el conflicto con Chile. Sí, lo lamenta en otra parte de este famoso discurso. Se refiere a los indígenas que fueron buenos soldados en el sentido de preparación física,
pero en la preparación patriótica eran nulos ya que no tenían educación. O sea, eso sí, pero no se menciona eso en el fragmento. Enfoquémonos en el fragmento. En el fragmento sí está la A muy evidente como opción. Vamos con la pregunta 23. Vamos con Eguren. En sus poemas, Eguren muestra la influencia del simbolismo francés. Esto se evidencia cuando expone una lírica de tendencia experimental y objetiva. No, objetiva no es. Destaca el colorido para recrear una realidad concreta. No, una realidad imaginaria. Rechaza la sugerencia a favor de una lírica vanguardista. Él nunca fue vanguardista, nunca llegó. Aborda la vida provinciana con su lenguaje modernista. No es modernista y no habla de provincia, habla de un mundo fantástico. Emplea la musicalidad y la sugerencia en sus versos. Eso es verdad. La respuesta es la E. Recuerden que Eguren trae a la poesía peruana misterio, musicalidad y sugerencia. Bien, vamos con la pregunta 24. El caballero Carmeno de Abraham Valelomar. Es un cuento que corresponde al posmodernismo peruano. El caballero, el Carmelo, el gallo joven, recién alcanza la fama al derrotar al ajiseco. Bueno, eso no corresponde. El Carmelo es un gallo famoso ya, y más bien al derrotar al ajiseco, confirma su ganada fama. Las apuestas favorecían al ajiseco porque tenía más experiencia de edad. No, porque era más joven y más fuerte, y el ajiseco era joven y el Carmelo era un gallo viejo. Ambos gallos son descritos como dos caballeros medievales armados. No, el único descrito así es el Carmelo. El padre del narrador acepta una apuesta para hacer pelear al Carmelo. Eso es verdad. Y es porque el dueño del ajiseco le insultó al Carmelo diciendo que era un gallo chusco. La pelea final del Carmelo se lleva a cabo en la víspera de Año Nuevo. No, se da durante fiestas patrias, porque es también las fiestas patronales de San Andrés, el patrón del pueblo, donde vive el protagonista, el niño narrador protagonista. Y bueno, narrador sobre todo, narrador testigo, porque el protagonista verdadero es el gallo, prácticamente. Vamos con un fragmento de Poemas Humanos, 4 versos del poema Epístola a los transeúntes de César Vallejo. Este ha de ser mi estómago, en que cupo mi lámpara en pedazos. Esta aquella cabeza que expió los tormentos del círculo de mis pasos. Estos esos gusanos que el corazón contó por unidades. Este ha de ser mi cuerpo solidario. ¿Se puede afirmar que el autor emplea un lenguaje lleno de neologismos? No veo los neologismos. Recuerden que neologismo es una palabra creada, nueva, como la palabra trilce, por ejemplo. ¿Usa oposiciones para enfatizar el dolor? Bueno, no encontramos oposiciones. Incorpora diversas imágenes corporales. Bueno, mencioné el estómago, la cabeza, el corazón, el cuerpo. Sí, hay imágenes corporales. Aborda su raíz andina y valora lo colectivo. Bueno, la raíz andina no aparece. Vincula su estilo modernista. No es modernista, en esta poesía es vanguardista. Así que la respuesta es la C. Bien, hemos llegado a lo que es el tema del indigenismo peruano. Vamos a ver los enunciados sobre el argumento de la novela Los ríos profundos de Arguedas. Ernesto y su padre, luego de visitar a El Viejo, viajan a Abancay. Eso es verdad, eso es correspondiente. Recuerden que solamente en el primer capítulo de la novela el Cusco es el escenario. Luego cambian a escenarios principalmente en Abancay, en el colegio internado religioso, en la hacienda de Patibamba, las calles de Abancay, el barrio de las Chicherías, donde ocurre la rebelión de las Chicherías. Pero Cusco solamente es el primer capítulo. La armonía en el internado se instaura con la presencia del zumbayo. Y sí, el zumbayo, que es un trompo mágico, le da armonía y paz al internado. Pero eso dura poco porque aparece la peste luego. Los colonos conciben una visión desencantada de la realidad. Al revés, ellos conciben una visión mágica de la realidad, donde la peste debe ser combatida con misas y rezos para que se vaya como un monstruo alejándose de Abancay por el río. Así que la visión de ellos es mágica. Ernesto huye de la ciudad de Abancay para eludir a los colonos. Bueno, Ernesto
quiere evadir el desorden de Abancay a causa de la invasión de los colonos, ya que ellos toman Abancay para obligar al padre a hacer misa y no cobrarles por eso, porque quieren vencer a la peste. Así que sí, para eludir los problemas causados por los colonos, aunque él apoya a los colonos, sino que no quiere vivir en ese caos que se va a generar en Abancay. Aparte que está harto de tanta injusticia, ¿no? La iglesia apoya a los señores feudales, que son los gamonales, los hacendados. El ejército reprime a las mujeres que hacen la justicia repartir la sal. La educación religiosa promueve la violencia, permite el abuso de todo tipo en el colegio internado, así que Ernesto se retira por todo eso también. Así que tenemos en la 26 la opción dedo. Vamos con la pregunta 27. Tenemos un fragmento de los gallinazos sin plumas. Dentro de 20 o 30 días vendré por acá, decía el hombre. Para esa fecha creo que podrá estar a punto. Cuando partió, don Santos echaba fuego por los ojos. A trabajar, a trabajar. De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual. El negocio anda sobre rieles. Con respecto al fragmento anterior de los gallinazos sin plumas, marquemos la alternativa correcta. A ver, la 27. Los niños son explotados para integrarse al mundo oficial. No, ellos son explotados para poder engordar al cerdo y poder acumular un capital. Y eso de integrarse al mundo oficial todavía es muy lejano. ¿El cerdo representa la esperanza del progreso? Sí, especialmente es el cerdo. Recordemos que al cerdo pascual se le ve como una alcancía. Entonces, se puede ahorrar en él, ¿no es cierto? De esa manera algún día tendrán un capital. Por eso es que lo alimentan para venderlo. Y justamente el señor que está ahí, el hombre que mencionan, es el camalero, el que lo va a matar, lo va a comprar para matarlo. La escena retrata la cancelación de la promesa de progreso. Todavía no, eso se da al final. ¿Los migrantes construyen un espacio hostil en la ciudad? No, ellos se ven repelidos por la sociedad oficial a lugares hostiles como el Muladar, por ejemplo. Las nuevas barriadas aparecen representadas en la escena urbe. Aparecen representadas en la urbe. La barriada es justamente los corralones donde vive esta gente, pero eso no aparece en este fragmento, ¿no? En el cuento sí, pero en el fragmento no. Así que la ve, porque son capaces de sacrificio con tal de que Pascual engorde y puedan venderlo después. Vamos con la pregunta 28 sobre la poesía de Blanca Varela, la poeta más destacada, integrante de la generación del 50. Tras la rosa, sombra. A partir del poema citado de Blanca Varela, titulado Después, se puede colegir que se critica el orden patriarcal impuesto en el mundo familiar. Bueno, eso no aparece y en tan poco verso no lo notamos. ¿Evoca la corporeidad femenina en la imagen de la sombra? No, la sombra alegoriza más bien la muerte. El pesimismo se denota en la imagen de la sombra tras la rosa. Claro, la rosa implica esplendor, belleza, y la sombra acabamiento final. Es decir, la belleza femenina y luego es opacada por la muerte. Y hay un pesimismo en esta secuencia de imágenes y metáforas. Retrata el mundo de lo cotidiano desde una visión escéptica. No hay necesario, la rosa no es lo cotidiano. Y alude al cuerpo espiritualizado y al espíritu corporizado. Tampoco, eso no se ve en estos pequeños versos. La respuesta es la C. Vamos ahora con un fragmento, un texto sobre conversación en la catedral, donde debemos determinar si los subrayados son verdad o falso. En la novela Conversación en la catedral, a diferencia de su padre, Santiago Zavala expone una perspectiva desafiante con respecto al manejo del poder del gobierno corrupto de Odría, quien controlaba minuciosamente a los opositores al régimen democrático. Veamos. A diferencia de su padre, Santiago Zavala expone, Santiago Zavala expone una perspectiva desafiante al gobierno corrupto, correcto aquí, de Odría, quien controlaba minuciosamente a los opositores también al régimen democrático, no dictatorial. Así que la respuesta sería la E. 9E. Bien, vamos ahora con la pregunta 30.
que es de Edgardo Rivera Martínez, un fragmento de Ángel de Ocongate. Sí, sombra soy, apagada sombra, y ave negra que no sabrá nunca la razón de su caída. En silencio siempre, y sin término la soledad, el crepúsculo, el exilio. El protagonista repara en la pérdida de su condición sagrada. Bueno, no necesariamente. Eso sucede al final del cuento. El Danzak encuentra la manera de retornar a su Ayllu. No, eso nunca ocurre, porque no corresponde a ningún Ayllu. El mestizo resuelve el conflicto sobre su doble identidad. Bueno, ¿el danzante voluntariamente pierde su condición humana? No, y nunca fue humano. Es en realidad un ser sagrado. El Danzak andino recobra la memoria y por ende su identidad. No. En el fragmento lo que vemos es que el protagonista asume que siempre va a estar en silencio, que es un ser desgraciado. Bueno, tendríamos que ver bien la A. ¿Está bien? El protagonista, que es un danzante sin memoria, repara, acá dice sombra soy, apagada sombra, y ave negra que no sabrá nunca la razón de su caída. Es decir, se da cuenta de que él ha perdido una condición sagrada, porque él en realidad era un ángel danzante en un muro de una iglesia antigua. Entonces cae un rayo y sale del muro, y él en esta parte se está dando cuenta de que ha perdido una condición sagrada, ¿no? ¿Está bien? Como vimos, el resto no corresponde, pero este sí podría corresponder, aunque el fragmento no ayuda mucho, eso sí. Está bien, pero cuando dice el exilio, nos está tratando de entender que ha perdido algo, que está exiliado de un lugar que le corresponde. En este caso sería el mundo sagrado de ser ángel danzante. La respuesta en la 30 va a ser la A. Bien, hemos terminado este repaso y quedo a la espera de sus consultas, sus preguntas en el medio de comunicación respectivo. Nos vemos.